Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y esta semana vamos a hablar de un programa de WWE y vamos a aprovechar para hablar de la magia del wrestling, lo que es la magia del wrestling, lo que llamo yo la suspensión de la incredulidad, gente que no sabe del mundo de la lucha libre o que no quiere saber y demás, y cuando un poquito se mete en este mundo empieza a criticar ciertas cosas como lo que no se pegan de verdad. O sea, yo encuentro a la misma gente, o sea, a la misma gente que decía que no se pegan de verdad, pero luego le molestaba porque era un deporte violento, o sea, en que quedaba. Y, pero es que es absurdo, la falta de autenticidad, supuestamente, es lo que le quita para esta gente el atractivo a la lucha libre. Cuando ve una obra de teatro, o los Vengadores de Marvel, o el Señor de los Anillos, nadie se pone a gritar: es que la magia no es real, esa magia la está usando con efectos de cine. Nadie se pone a gritar eso. Pues igual cuando un combate de lucha libre, que de verdad, no, es que no le está dando de verdad, es que la sangre no sé cuánto, tal. Entonces, toda esa serie de cosas y estas cosas de la magia del wrestling, pues lo quiero comentar porque hay un documental que voy a dar mi opinión sobre el documental, que ya hay 2 temporadas, o sea, ya no es que sea un documental, son 10 capítulos. Para mí hay mucho relleno, o sea, para mí hay muchas cosas muy importantes que se las han dejado por el camino, pero bueno, se llama WWE Unreal y está en Netflix, porque claro, ¿cómo no va a estar en Netflix? Si Netflix ahora mismo a nivel mundial da SmackDown, da Raw, da NXT, da los pay-per-views de WWE, entonces ¿cómo no va a estar en, en Netflix? Pues de lo que trata este evento, pues nada más y nada menos es que contar sobre los luchadores, las historias y cómo se hacen los guiones y todo eso, cómo que hay detrás, la relación entre ellos, no tanto, ¿eh? Yo creo que pensaba que se iba a tocar más cosas personales, pero en fin, hay muchos detallitos que tocaré, pero ahí voy a comentar la primera y la segunda temporada. La primera empieza más o menos antes de Royal Rumble, por Royal Rumble por ahí, y acaba en WrestleMania, del año 2025 estamos hablando. Y la segunda va entre WrestleMania, que ya cuando WrestleMania se ha acabado, hasta SummerSlam. Va esa parte de tal. Ya no anuncia que va a haber una tercera temporada, que creo que probablemente vaya hasta el retiro de John Cena, probablemente, y ya la cuarta, hasta WrestleMania o Royal Rumble o algo de eso. Estas temporadas que, a ver, está teniendo bastante público, pero es que voy a comentar cositas que se olvida de la serie y ahora hablamos de la magia del wrestling. De repente, en el último capítulo de la última temporada, te hablan de que Brock Lesnar ha estado desaparecido unos años, que ahora ha vuelto. Esto a mí me hace mucha gracia porque se piensan, y perdonadme el lenguaje, esto va a ser explícito, que la gente es gilipollas. Porque Brock Lesnar no se fue a su casa, a su rancho de Wisconsin porque se aburría, ¿no? Se fue porque está en una investigación sobre abusos sexuales de Mick McMahon, agresiones y tal, en el que él, aunque esta gente que ahora, yo es que hay seguidores en el mundo del wrestling, sobre todo en redes sociales, que ahora son juristas, abogados, porque cuando dicen, no, es que ha pasado esto, ya, pero él no está imputado, por lo tanto es inocente, ya tal, no sé cuánto, pero él está en una investigación en la que se le dice que hizo actos horribles, que no reproduciré a esta muchacha que ha denunciado, que por cierto, ha denunciado porque este hombre, Vince McMahon, es torpe. Me hace mucha gracia que la gente, es algo que repito varias veces, pero no me canso de repetir, que la gente le saca a Donald Trump al gol en naranja, como dicen en el podcast de Economía Directa, que es un podcast sobre economía y política que os recomiendo, que no tiene nada que ver con lucha libre, pero mencionan a este hombre, el gol en naranja. Pues es muy gracioso que hacen alusión siempre a lo de Donald Trump, de la isla de Epstein, de Jeffrey Epstein y todo esto, pero no hacen alusión nunca a la relación personal y profesional que ha tenido Vince McMahon a lo largo de los años. Es que me parecen bastante curioso. O sea, Vince McMahon siguen siendo íntimos amigos. La mujer, bueno, ya es mujer, pero es todo un poco político, porque casualmente el día en que a esta mujer la hacen la hacen ministra de Educación de Estados Unidos, secretaria de Educación de Estado,
casualmente se divorcian, Big Mama Honey y tal, para un poquito la imagen, para que si la decían algo, dijeran, no, es que yo ya estoy divorciada. Ah, vale, pero es que no es que tú fueras la mujer de tal, es que eras en la junta directiva y has firmado papeles de escándalos de pederastia como el Ring Boys, y otras cosas gravísimas que ha pasado en VE. Pero bueno, pues eso, Donald Trump, esa relación con Bim Bam Mahon, que es gravísima, tal, pero nadie saca que ha estado con un depredador sexual, que tiene muchos casos no se les ha podido perseguir porque este hombre pagaba cláusulas a esas personas para que se callaran, que yo no sé hasta qué punto es legal, porque si a ti te violan o te agreden sexualmente, pagarte por tu silencio, no sé hasta qué punto es legal que te pagues. Tú te podrías ir y decir el abogado, no, te puedo denunciar, ya, pero que, si la estás por un asesinato, no sé hasta qué punto tal. Había que ver un poquito, pero a mí eso me rechina un poco, pues. Esta cosa de Brock Lesnar, que de repente aparece en el último capítulo de la segunda temporada y dicen, pues aquí está Brock Lesnar, qué pena que nos ha dado que haya vuelto, que no haya vuelto antes, pero bueno, aquí está. Y yo, bueno, joder, digo, un posible agresor sexual, ahí está, con dos narices, de una empresa a nivel mundial, de la más importante de entretenimiento. Di que sí, WWE, y di que sí Netflix, por apoyarlo también. Luego la gente dice que si Netflix es una empresa woke, progresista, que si tal, y te meten a uno que ha hecho esta tropelía, de verdad, es que pensar un poco antes de decir ciertas cosas, porque y hay más casos de gente que tiene historiales, por decir poco, sospechosos ante todo y tal, pero bueno. Es lo que hay, como se suele decir, pero es que, madre mía. Pues eso, en esta serie se cuenta cómo, por ejemplo, van haciendo el equipo directivo los guiones para que pierda uno, pierda otro, pero yo, es que de verdad, no sé si están hablando de la empresa WWE, la más importante a nivel mundial por ingresos y por historia y por todo de la lucha libre, o están hablando de la empresa de mi pueblo, que han hecho una empresa de lucha libre. Porque, madre mía, que se pongan ahí, Triple H, otros directivos y demás, a decir, bueno, pues vamos a hacer esta historia que es la que pinta mejor y todo, y de repente uno dice, no, porque esto, vale, pues venga. O sea, como uno que en un bar que suelta una tontería y dice, y por hacer la gracia, lo de Jey Uso, que es primo de Roman Reigns, que Roman Reigns ahora le vais a ver mucho en el cine, está en Street Fighter y en otras películas y tal. Que por cierto, no es Jason Momoa, que hay gente que confunde a Roman Reigns con Jason Momoa. Se dan un cierto parecido, pero no son la misma persona, ¿vale? Pues, pues Jey Uso, que todo porque se hizo popular cantando el G y levantando las manos, pues dijeron los de WWE, pues puede ser un buen campeón mundial y tal, que gane el Royal Rumble. Y alguno dijo, pero es que no es bueno en el ring y tiene fallos y tal. Bueno, no pasa nada, eso le vamos a decir que lo mejore y ya está. Y claro, te enseñan los vídeos de cómo no hacen mucha sangre, pero se ve el tope que fallaba y algunas otras cosas y dices, madre mía, vaya decisión. O lo de John Cena, de hacerlo Gil, que fue parte de un plan de The Rod, que The Rod, el famoso actor que sale en la peli de la Momia 2 con ese CGI horroroso y tal, y luego hace de Rey Escorpión en su peli propia, y tiene muchas películas, pues de Rod volvió a volver y dijo, venga, yo vuelvo, vendéis entradas, pero tengo este plan. Pero cuando ya hicieron el plan de hacer a John Cena Hill y que él como que le compraba el alma y todo esto, dijo, no, es que yo es que tengo películas, yo esto buscar a vosotros la vida. O sea que esa es la mentalidad de The Rod, y cómo van haciendo unos planes, como lo de R-Truth, cómo le despiden. No estaba despedido, pero anuncian que la habían despedido, luego vuelve, nadie se entera. Es que de verdad, esto es un despropósito en una empresa a nivel mundial, que es la líderes en su sector. He de decir que esto no me sorprende, que yo sabía que en la época de Big Man Mahon, él tomaba decisiones de quién le caía bien, quién le caía peor, ciertas cosas. O sea, que esto de que de repente en una mesa con 10 tipos diga uno, pues esto, pues oiga, pues lo hacemos, o hágame el cubata, que vamos a hacer esta otra historia, o esta otro. Pero bueno,
para mí el documental, o sea, para mí, mi opinión personal es que no es necesario, porque a la gente que nos gusta mucho la lucha libre, sabemos ciertas cosillas y tal, pero nos gusta que haya esa magia y esas cosillas que te destripen todo, y a los que no, es que es darle más, más carne de cañón. ¿Veis cómo no se pegan de verdad? Porque hacen esto, porque pensaban lo otro y tal, y no vas a conseguir traerlos a tu redil. O sea que es que no entiendo por qué este programa, y tiene pinta de que van a hacer más temporadas, pero para mí, o sea, no me gusta nada el formato, todo. Y no te dicen cosas de verdad de la magia. Te dicen en el primer capítulo un poquito, te explican, pero luego esta magia del wrestling, porque por ejemplo, que los árbitros son esenciales en la lucha libre, ya tendréis un podcast sobre los árbitros en la lucha libre, pero da para muchos árbitros que ha habido, y cómo planifican los combates y todo esto, pues como en la lucha libre son esenciales los árbitros, porque cuando hay un error, un plan para que el combate dure más, dure menos y tal, tienen un pinganillo, y los de directivos en la llamada posición gorila, pues en esa posición le van diciendo, oye, pues ahora que este combate hagan este movimiento, ahora que tenemos que cortar ya, así que les una señal y tal, y cómo se comunican los propios luchadores entre sí y tal. El tema que no se toca, el tema de la famosa cuchilla. Las cuchillas en las que algunos, si los hombres que me estáis escuchando el podcast y os afeitáis, aunque casi todos ya tenéis cuchilla eléctrica, pues estas famosas cuchillas se ha usado en toda la vida, unas cuchillas chiquititas, porque casualmente, y es algo que ya, si no queréis perder la magia del wrestling, no escucharlo, pero si no, escuchar esto. Casualmente, cuando muchos luchadores acaban sangrando, casualmente, si le veis, están al lado de la mesa de comentaristas, al lado debajo del ring, al lado del esquinero, en muchos puntos donde o ellos, en algún punto, cuando lo que llevan el bañador o el pantalón tiene algún bolsillo o algo para meter esas cuchillas, y si no, en ese ring o en esa mesa de comentarista, tienen unas cuchillas escondidas con las que se hacen la sangre. Entonces, hay veces que le dan un golpetón, de repente cambian el plano, y ahí le ves de repente que le está saliendo sangre de la frente, ¿vale? Casi siempre es de la frente, en el 99% es de la frente. Cuando veis golpes y sangre en otros sitios, es que esa sangre no estaba planificada, porque como es un deporte de contacto, aunque la gente dice, no, es teatro, vale, pero es deporte de contacto porque caen, se pelean, luchan, aunque no se dan golpes que se vayan a matar, pero dan uno a otro, entonces hay contacto ahí, ¿vale? Pues para que veáis todo eso. A mí me hubiera gustado más ver cómo los luchadores antes de los combates hablan entre ellos, la planificación del propio combate, de los movimientos, cómo hay la improvisación. Yo digo donde está un buen luchador, porque hay luchadores que se aprenden casi como un guión en el combate, pero lo bueno es improvisar. Porque imagínate un luchador que tiene 300 luchas al año y se tiene que planificar todos los combates movimiento por movimiento. Pues no, ¿sabes? Un mínimo de cómo va a lo que siempre se hace es algo al principio y luego el final, pero el nudo que digo yo, pues está más o menos, y muchos luchadores ni siquiera eso, más o menos van sobre la marcha, se sabe el ganador y luego se dice, pero bueno. Es esa magia del wrestling que a mí no me gusta que se rompa, porque es que... y encima el propio Paul Heyman, que Paul Heyman tampoco es una hermanita de la calidad, las cosas que ha hecho, pero dices que este programa lo odio, no sé qué hacéis hablando conmigo, porque el WOD, lo que es la magia del wrestling y tal, eso de gritar a alguien y tal, es que antiguamente, fijaos esta magia del wrestling, yo solo he visto en shows de lucha libre de WWE en Madrid, iban en un autobús los luchadores heels, los rudos, los malos, y en otros los buenos, para que no se juntaran, porque si no se juntaban, en teoría se pegaban entre ellos. Pero claro, ya hoy muchas veces en los aviones y en todo eso van juntos, pero muchas veces hacen eso, hacían, y en los años 80 o 90, no os quiero decir cómo se llamaba el tema del kayfabe, el Undertaker, que tenía ese personaje como siniestro y tal, ha costado muchísimos años, hasta que ya casi se ha retirado, para que hablara, para que diera una entrevista. Yo tuve el honor ya en sus últimos años de poder verle en persona y unas pequeñas palabras con él, y de verdad que es algo que hasta prácticamente los últimos momentos ha llevado ahí al extremo el Undertaker y otros personajes que no salen de su personaje y les cuesta mucho. Están en AEW, Mark Jagwell Freeman, que se mete con todo el mundo. Yo no entiendo a la gente si va a hacer estos espectáculos.
porque que el luchador malo a veces le hace gestos, a un niño le ha quitado el refresco, le ha hecho cosas, tal, y el niño tendría que estar contento. Si a mí, por ejemplo, The Miz coge y me insulta a ver, sin llegar al este físico, pero si hace un y se burla a mí y tal, joder, me estoy metiendo en esa magia del wrestling, un personaje tal, pero aquí una madre que ha denunciado, otros padres que han denunciado, o gente que va, y porque eso, tenemos la piel muy fina. Si no nos gusta el wrestling o si no nos gusta la dinámica del wrestling, no lo vivamos, pero lo que no se puede es ir a un show de wrestling y que todo sea sintético, que no sea vivo, que no sea tal. Entonces, esa magia del wrestling y el kayfabe, eso sería para otro podcast, lo del kayfabe ha muerto, que es una famosa frase que se ha dicho. Y lo de todo es un Word. Yo hubo una época que cuando pasó lo de CM Pan con Kenny Omega y los John Boss, que eso daría para otro podcast, el pifostio que se montó ahí, pues todo el mundo enseguida decía, eso es un Word, eso es un Word. Y yo digo, como diga alguien que esto es un Word, porque hay muchas veces que hay cosas que se ve claro que es un Word, que no es un Word cuando despiden a un luchador y tal, pero hay gente que hasta las últimas consecuencias casi lo justifica. Así que nada. Espero que os haya gustado esta magia del wrestling. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.